pero esta no. Buenos días, profe, ¿pasó lista? ¿Y cómo te pidas? Feliz día. Ahorita. Y son. Se hizo tarde. Sí, ahorita te pongo asistencia. Ok. Félix Villa. Félix Villa. Muy bien, entonces. Profe, Mándeme. antes de empezar, quizás una pregunta, a ver si usted me la puede responder. A ver, dime. O sea, resulta que cuando yo fui de viaje a Hermosillo, estaba en estaba en la central de Hermosillo, y para hacerla tan larga, vi el cielo, y un muchacho también estaba viendo el cielo igual que yo. Sí. Me dijo que el cielo era aluminio con boro, pero texturizado, algo así. El Hecho cielo. polvo, hecho polvo, así, por eso se veía eso blanco. ¿El cielo de dónde? ¿El cielo de la central? Sí, ¿O pues el- ahí, allá fue Hermosillo donde estábamos, pues, Ah, pero el cielo del planeta o el cielo del techo no, el cielo del planeta, porque estábamos viendo así de Ah, largo. estaban viendo el cielo, o sea, estaban viendo la atmósfera allá arriba. Sí, mira, esto me dijo es aluminio con boro texturizado, algo así me dijo. Ah, sí. Le hubieras dicho que ya no fume de esas, dile, y ya no fumes eso, dile, Así me dijo él. Yo porque también es me saqué de dañino, onda. dile. No, o sea, la atmósfera es una mezcla de gases, ¿no? Y no sé, es oxígeno y nitrógeno en su mayor composición. Claro que tiene otros gases, ¿no? Como el CO2 y gases contaminantes y algunos gases raros que andan como el argón, el xenón ahí en la atmósfera, pero es eso, no tiene ese tipo de sustancias en su composición, ¿no? Claro, pueden existir como contaminantes en concentraciones relativamente bajas, ¿no? Y perjudiciales para la salud, pero no forman parte constante de la atmósfera. ¿Sí? ¿Y por qué vino la pregunta? ¿Por qué dijo que tenían boro y qué? Y no sé qué más. Aluminio. Porque de algún lugar Porque como salió, le comento, de algún lugar salió el comentario, ¿no? Algo estaban platicando de la atmósfera, ¿no? No es sé. que de repente, que él estaba viendo el cielo así y le estaba tomando fotos porque se había curado. Ah, ok. Y ahí me acerqué y me empezó a comentar eso, que era eso de Ujú. aluminio y huevo texturizado, que por eso se veía así el cielo. Bueno, este, existen algunos proyectos, existen algunos procesos en donde se bombardea la atmósfera con ciertos metales como el aluminio, ¿no? Y otros metales que hacen que se aglutinen las moléculas de humedad en la atmósfera. Y la famosa lluvia, las lluvias, no, las lluvias provocadas, pues, que dicen que vamos a bombardear las nubes para que llueva, ¿no? Y lo que sí he sabido es que se sueltan algunas partículas de metales como el aluminio, y eso genera que de repente llueva, ¿no? Es provocar la lluvia en forma artificial, pero es un proceso muy, para empezar, muy complicado, y dos, es que no tiene mucha eficiencia, ¿no? De repente sí llueve y de repente no, ¿verdad? Es lo que yo he leído, ¿no? En cuanto a bombardear así con aluminio, ¿no? Con partículas de aluminio las nubes para que llueva. Pero no es porque sea en forma normal, ¿no? Que esté presente eso en la atmósfera. Es un proceso que luego se lleva a cabo. Y se ha llevado mucho a cabo aquí en Sonora, ¿eh? Eso sí, he leído, ¿no? Porque como no llueve,
andan viendo el modo de hacer llover, ¿no? Pero mediante ese procedimiento, ¿no? Pero, a lo mejor de eso estaba hablando la persona esta, ¿no? A lo mejor a eso se A refería, eso, pero a eso se refería, ¿no? Sí, el tratamiento que se hace en la atmósfera para provocar la lluvia, ¿no? Ok, sí, por ahí debe de ser. Ya que me mencionaste bien las partículas, como que me acordé de eso. Ok, pues vamos a continuar. La vez pasada nos quedamos en reactivo limitante, reactivo en exceso. Este, ¿Hasta qué parte llegamos? ¿Resolvimos un problema de reactivo limitante y reactivo en exceso? ¿O planteamos nomás la... resolvimos Sí, lo del... profe, y también determinamos cuál era el rendimiento. Perfecto. Reactivo limitante, reactivo en exceso, y luego determinamos el rendimiento, ¿no? Creo que vamos a empezar con las soluciones. Ok, correcto. Entonces voy a cerrar. Ah, bueno, aquí está, aquí mismo. Soluciones. Bien, forma parte por ahí de la investigación que estaba en su plataforma, ¿no? De lo que son las soluciones. ¿Qué es una solución? ¿Quién me dice que es una solución? ¿Quién tiene una idea? ¿Quién se acuerda de lo que investigó por ahí? De lo que es una solución. Mande. La solución, Ujú. una mezcla homogénea cuyas partículas son menores de 10 angstroms. En química, las soluciones más comunes son las binarias, es decir, las formadas por dos componentes, el soluto y el solvente. Ok, correcto. Hablando de química de solución, ¿verdad? Porque hay muchas soluciones, ¿no? Y tienen diferentes características, ¿no? Dependiendo de los materiales que participan en esa solución. Pero hablando de química, y de lo que es de las soluciones químicas, pues es eso, ¿no? Es la mezcla entre un soluto y un disolvente, en donde el disolvente, pues, sabemos que el disolvente universal, ¿no? Pues es el agua. Existen otros disolventes para sustancias que no son solubles en agua, como el tetracloruro de carbono, en donde podemos solubilizar sustancias orgánicas, que son también soluciones, ¿no? Pero la mayoría de nuestras soluciones en química, el agua es nuestro disolvente, ¿no? Entonces, un soluto se le denomina soluto a esa cantidad de sustancia que se solubiliza o se disuelve en agua para formar una solución líquida, ¿no? Entonces, una solución es la combinación de dos sustancias, el soluto y el disolvente, ¿no? Entonces, si esa es una solución y hacemos soluciones todos los días, ¿no? Cuando preparamos un agua de limón, compramos un suco y lo echamos en agua, estamos preparando una solución, ¿sí? Una solución, en la cual es importante observar que las soluciones están unidos al concepto de la concentración. Entonces, si le echamos mucho suco y poca agua y lo probamos, ¿qué decimos? Está muy concentrado, ¿no? Y le echamos más agua porque nos quedó muy concentrado. Entendemos inmediatamente el concepto de concentración, ¿sí? Entonces, nosotros con nuestro sentido del gusto podemos medir la concentración en forma cualitativa, ¿no? De las sustancias y decimos está muy concentrado, está muy desabrido, no tiene sabor y estamos midiendo concentraciones. Entonces, la concentración es la cantidad de soluto que está disuelta o solubilizada en el disolvente. Y pues tenemos diferentes formas de medir esa concentración. Entonces, si tenemos un soluto que está presente en una solución o está solubilizado en un disolvente, entonces tenemos una cantidad de masa de soluto con respecto de un volumen determinado de disolvente. Entonces nos damos cuenta de que la forma de expresar la concentración en forma general es que es la relación que existe entre la masa y el volumen de la solución. Esa es la concentración. Es una relación. La densidad
También es una forma de expresar una concentración, la densidad, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Cuál es la densidad del agua? 1 gramo por centímetro cúbico. Es una relación. Entonces, cuando cambia la densidad, es como si estuviera cambiando la concentración, aunque la densidad, la diferencia entre de concentración química y la densidad, es que la densidad es la relación entre la masa y el volumen de la misma sustancia, mientras que la concentración es la relación que hay entre la masa y el volumen, pero la masa del soluto y el volumen del disolvente. Pero los dos son relaciones, ¿no? Entonces, esa es la concentración. Eh, Ahora, existen en química diferentes formas de expresar esa concentración, porque no podemos medirla en forma cualitativa, ¿no? No nos es bueno para tomar ciertas decisiones, es decir, está muy desabrido o está muy concentrado, pero lo que nos importa en química es conocer exactamente el valor de la concentración. Entonces, las formas que tenemos para expresar la concentración, son las siguientes, ¿no? Tenemos una concentración molar, también tenemos una concentración normal, también tenemos una concentración molal, que no viene aquí relacionada, pero la vamos a ver también, molal. En lugar de molar, es molal. Y las otras formas de concentración en función no de la química, sino de las cantidades de masa, son el porcentaje en peso y el porcentaje en volumen. Y por último, para concentraciones muy pequeñas, las partes por millón. E incluso partes por billón. Cuando, cuando tenemos una canica roja, decimos, no, tenemos una canica roja en 1 millón de canicas azules. Eso es una parte por millón, ¿no? Y chequen que es una concentración muy baja. Una canica en 1 millón de canicas, ¿no? Entonces, partes por billón y partes por billón se utilizan para concentraciones muy bajas, ¿no? Entonces vamos a ver cada una de ellas y ver cómo hacemos estequiometría, igual con las relaciones de concentración. Así como hacemos estequiometría con las relaciones de masa, cuando decimos que los valores con que balanceamos una ecuación química se denominan coeficientes y son coeficientes estequiométricos porque representan la cantidad de masa que hay de cada uno de los compuestos que participan en esa reacción química. Y hacemos relaciones estequiométricas y decimos 1 mol reacciona con 1 mol o 1 mol se produce a partir de 1 mol o 2 moles. Estamos haciendo relaciones de masa. La estequiometría también aplica para relaciones de concentración. Vamos a dar cuenta de que hay una relación directa y entre la masa y el volumen, ¿verdad? Que se define como concentración. Entonces también puedo hacer relaciones de concentración con las mismas ecuaciones químicas con las que hemos trabajado hasta ahorita, ¿no? Pero para cálculos de soluciones. Entonces, dice, para el estudio de la estequiometría en disoluciones, necesitamos conocer la cantidad de los reactivos presentes en una disolución y cómo controlar las cantidades de reactivos a utilizar para llevar a cabo una reacción en una disolución acuosa. ¿Qué es lo que expresa aquí nada más? De que en lugar de tener un reactor en el cual agrego dos compuestos que son sólidos y voy a obtener un producto que es un gas, por ejemplo, y podemos hacer estequiometría de cuánto reactivo, cuánto producto, vamos a trabajar con reacciones químicas, pero en soluciones. ¿Sí? Una reacción, se llaman reacciones de disolución. Entonces, igual podemos calcular cuánto producto final se va a obtener al mezclar dos sustancias, las cuales son soluciones. Y decir, voy a obtener cierta cantidad de producto en mi reacción de mi solución, ¿no? Entonces, chequen que no podemos trabajar con valores de decir, 5 moles de cloruro de sodio, donde yo puedo calcular cuántas partículas hay en esos 5 moles y cuántos gramos hay en esos 5 moles de cloruro de sodio, porque con el peso molecular puedo estimar la masa. Chequen que no estamos trabajando con soluciones, son compuestos sólidos, son compuestos que puedo pesar en una báscula, ¿no? Pero cuando tengo soluciones y también mezclo dos soluciones y se lleva a cabo una reacción química, ahora voy a hablar de concentración molar, o de concentración molar, o de concentración normal.
la única diferencia que vamos a tener aquí es que la masa la voy a relacionar con el volumen de la solución en la cual se encuentra. Mientras que cuando hacíamos el otro tipo de estequiometría, trabajábamos con la masa común, como si la masa estuviera en un saco y voy y le echo al reactor. ¿Sí? Echo la sal al reactor y ahí está, 20 kilos de cloruro de sodio. Aquí no, aquí el cloruro de sodio lo voy a tener disuelto en agua, por ejemplo, a cierta concentración. Entonces, cuando yo mezcle esa solución de cloruro de sodio que tiene cierta concentración, es decir, hay cierta cantidad de masa en ese volumen de solución, y lo mezcle con otro compuesto también en solución, se va a llevar a cabo una reacción química, idénticamente que en el reactor, ¿no? Y van a reaccionar los compuestos y se va a producir o se va a generar un producto. Y ese producto incluso puede ser un sólido, se puede precipitar y quedar abajo del vasito, abajo del reactor, en el fondo del reactor. Puede quedar un sólido que se precipita en una reacción química. Recuerden que había reacciones de precipitación cuando vimos los tipos de reacciones. Entonces podemos obtener un sólido o podemos obtener un gas también. Si mezclamos dos soluciones, podemos generar que se desprenda hidrógeno gaseoso o podemos observar que se desprende de mi solución, se desprende un gas. Entonces, como estamos trabajando con soluciones, tenemos que trabajar con concentraciones. Y igual vamos a hacer estequiometrías, ¿no? Pero con concentraciones normalmente son concentraciones molares, vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, dice la concentración de una disolución. Disolución es la cantidad de soluto presente en una cantidad dada de disolvente o en una cantidad dada de disolución. Así se llama, ¿no? El disolvente o en una cantidad dada de disolución. Entonces, son dos formas diferentes de medir la concentración. Una cosa es decir, 10 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de agua, y otra cosa es decir 10 gramos de cloruro de sodio en 110 mililitros o en 110 gramos de disolución. La disolución es la suma del soluto más el disolvente, mientras que el disolvente es solamente la sustancia pura, como el agua, ¿no? Hay que diferenciar entre esas dos cosas, porque luego tendemos a confundir lo que es la concentración molar, por ejemplo, con la concentración que se denomina se me fue. La solubilidad, ¿no? La propiedad de solubilidad. La solubilidad se mide en función del disolvente y la concentración en función de la disolución. Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo específicamente cada forma diferente de expresar la concentración. Entonces, antes de entrar a molaridad, pues vamos a reforzar esto, ¿no? La concentración es la relación que hay entre la masa de un soluto que se disuelve o se solubiliza en un disolvente para formar una solución, ¿no? Entonces, esa es la concentración, esa relación. Y se puede expresar de diferentes formas. Se dice formas de expresar la concentración. La concentración la puedo expresar en forma molar, en forma molal, en forma de normalidad para concentraciones químicas. Y también para las concentraciones másicas, o sea que me relacionan simplemente el peso y el volumen. Tenemos el porcentaje en peso y el porcentaje en volumen y las partes por millón. Entonces tenemos 6 formas de expresar la concentración. ¿Cuáles son las más usuales para química? Pues la concentración molar y la concentración normal cuando estamos trabajando con compuestos como son las sales, los complejos. Trabajamos con la concentración normal, y para soluciones ácido-base se acostumbra o se trabaja más con concentraciones molares, ¿no? Entonces, vamos a ver primeramente lo que es la molaridad. ¿Las soluciones valoradas, profe? Bueno, cuando valoramos una solución, la valoramos dependiendo bueno, para valorarla usamos una forma de expresar la concentración. Normalmente se valoran con molaridad cuando estoy haciendo una valoración, ¿no? Recuerden que valorar es determinar la concentración de una solución a partir de un proceso que se llama precisamente valoración, ¿verdad? O
titulación, valoraciones o titulaciones. Para soluciones ácido base, ¿no? Lo que pasa es que ustedes traen dentro de su temario de química, traen una parte introductoria para esto, lo van a utilizar cuando entren a química analítica, en donde van a aplicar ya todo el proceso de valoración, ¿no? Aquí vamos a ver lo que son los términos y ya van a valorar en química analítica, y ya deben de saber en química analítica cómo expresar la concentración o cómo calcular la concentración de una solución, que es lo que vamos a ver aquí. Entonces, la molaridad, la famosa M, ¿no? La concentración molar. Esta concentración es la más usada en química, ¿no? Y es una relación como cualquier concentración. Es la relación entre el número de moles por el volumen de la solución medida en litros. ¿Ok? No es en sí como está aquí que dice por litro de solución. Es entre el volumen de la solución medida en litros. Quiere decir que yo puedo calcular la concentración molar con cualquier volumen de cualquier disolvente, ¿no? Puede ser medio litro, puede ser un cuarto de litro, pueden ser 10 litros. La única condición es que ese volumen esté expresado en litros. ¿Ok? Esté expresado en litros. Porque hay otra forma de expresar la concentración que es las partes por millón, que se expresa la concentración por un litro de solución. Ahí no puede ser por medio litro, no puede ser por 10 litros, tiene que ser por un litro de solución. Entonces, cuando lo miremos, vamos a ver que esa es la diferencia. Todas las demás concentraciones es entre el volumen de la solución expresado en litros. Y chequen que es el volumen de la solución, ¿eh? No es el volumen del disolvente, es el volumen de la solución. El volumen de la solución siempre es el volumen del disolvente más el soluto. Más el soluto. Por eso cuando preparamos una solución en el laboratorio y llenamos un matraz como el que tiene ahí el dibujito en su mano, el recipiente azulito ese, es un matracito aforado. Cuando preparamos una solución en el laboratorio, primero agregamos el soluto, no sé, los 2 gramos de cloruro de sodio. Los agregas al matracito y luego lo aforas o lo llenas de agua hasta la línea de aforo, hasta donde tiene una rayita. Donde en esa rayita son exactamente 100 mililitros. Entonces, como agregamos primero el soluto, quiere decir que dentro del volumen de la solución estamos considerando el volumen del soluto. Sería al revés, si primero aforo a 100 mililitros de disolvente de agua y luego agrego el soluto, miraríamos que nos sube el nivel, ¿no? Por haber agregado la sal, nos subiría el volumen. Eso no es correcto, ¿no? Para medir una concentración de una solución. Siempre es entre el volumen de la solución, entre el volumen del soluto más el disolvente. Eso es importante, ¿no? Muchos problemitas de repente confunden con eso, ¿no? Y nos tratan de agarrar por ahí, nos mencionan el disolvente y nos vamos con la finta y lo calculamos con el volumen del disolvente. Entonces, esa es la molaridad. Número de moles. Ya sabemos cómo calcular el número de moles. ¿Cómo calculo el número de moles de una sustancia? ¿Quién se acuerda? Su peso atómico sobre lo que nos da su masa entre peso atómico. Ok, la masa entre el peso atómico o el peso molecular, ¿sí? O la UMA, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Ya sabemos que es la masa que viene en la tabla periódica. Si es un compuesto, pues es la suma de todas las sumas de todos los átomos del compuesto. ¿Sí? Es el peso molecular o la UMA molecular. Entonces, de esta forma calculo este número de moles. ¿Sí? Este número de moles. Por lo tanto, ¿qué unidades tiene la concentración molar? Tiene unidades de moles por litro de solución. Por eso se llama concentración molar, porque son los moles los que están expresados en la masa de la concentración. Moles por litro.
Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Dice, ¿cuántos gramos de dicromato de potasio? Y nos da aquí, ¿no? Recuerden que lo vimos con la nomenclatura, ¿no? Este es el ion dicromato y de potasio. Se requieren para preparar 250 mililitros de una disolución cuya concentración es de 2.16 molar. Y nos está preguntando la masa. A ver, vamos viendo si calculamos la masa de aquí. ¿Qué ecuación tenemos? La ecuación de concentración molar, ¿no? Número de moles entre litro. Litro de solución. Y nos da la concentración molar. Ya tengo ese dato de mi ecuación. Entonces me da el volumen también. Y nos da el volumen de la disolución. Correcto, es el volumen de la disolución. Expresado en litros sería 0.25 litros de disolución. Entonces nos queda como incógnita el número de moles. Pero también sabemos que tenemos otra ecuación que nos dice que el número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. Por lo tanto, si calculo el número de moles con la ecuación de molaridad, de ahí puedo despejar la masa, porque el número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. A ver, calcúlenlo, a ver cuánto les da. Y si tienen algún problema, pues ya lo hacemos en el pizarrón. Vamos calculándolo. Primeramente calcularíamos el número de moles con la ecuación de molaridad, ¿no? Molaridad es igual a número de moles entre el volumen de la solución expresado en litros. Por lo tanto, número de moles es igual a la molaridad por el volumen de la disolución o de la solución. Despejando, ¿no? Haciendo un despeje para llevar un orden lógico, ¿no? Y número de moles va a ser igual a 2.16 mol. La M es la forma de expresar la concentración ya como un resultado final o como un dato, ¿no? Cuando trabajamos con el valor de la concentración, le ponemos las unidades que representa la M. Esa M representa que tiene unidades de mol por litro, ¿no? Por litro de solución. Entonces hay que ponerle sus unidades para poder hacer el análisis de las unidades, ¿no? Mol por litro que multiplica a 0.25 litros. Ya sabemos que son litros de solución, ¿no? Los dos. Entonces nos va a quedar 2.16 que multiplica a 0.25. 0.54. Ok, 2.54. Estoy configurando mi 1, 3. A ver. Son 0.54, ¿ah? Ok. Ese tiene unidades de moles, ¿no? Cancelamos litro entre litro, nos queda mol. Entonces ya obtuvimos el valor de los moles. Esos son los moles que están del soluto en la solución de este dicromato de potasio. Entonces, con la otra ecuación que nos dice que el número de moles es igual a la masa entre el peso molecular, de ahí despejo la masa. Masa va a ser igual a número de moles por el peso molecular del compuesto, del soluto. Porque recuerden que esos son moles de dicromato, ¿no? 0.54 mol de dicromato de potasio, porque es el soluto. Entonces, el peso molecular del dicromato de potasio, pues hay que sacarlo de la tabla periódica, ¿no? 2 potasios, 2 cromos y 7 oxígenos. ¿Dónde está? ¿Tomato de potasio, profe? ¿Dónde? ¿Tomato de potasio es? Es dicromato de potasio. Son 2 potasios, 2 cromos y 7 oxígenos. Su peso molecular sería 294.185. 294. 294.185 gramos. A todos les dio lo mismo. Ok, si ya tenemos el peso molecular, ya podemos calcular entonces la masa.
Vamos a multiplicar los moles por el peso molecular. Ok. Y esos van a ser los gramos. Nos va a quedar en gramos, ¿no? Porque el peso molecular va a tener gramos sobre mol como unidad de las dimensiones, ¿no? Gramos sobre mol. Cancelamos moles, nos quedan gramos. Ahorita le pusiste a los de Teams de ayer para hoy en la tarde. A los de Teams bueno, esos fueron los del grupo 3, ¿va? Los de ayer, ¿va? A los del grupo 2 de hoy, pónselos para el viernes, porque creo que está para entregar ahora también, ¿no? Puesto, ¿no? Sí. Ponle para el viernes tanto la actividad de capacitancia como la actividad del examen. Los dos, al viernes, ¿no? Muy bien, ¿cuánto les dio? Entonces, es el 0.54 por el peso molecular del dicromato de potasio. Así es, sí. Ah, ok. 38.85. Correcto, 158, punto y fracción, ¿va? Gramos. Esos son gramos de dicromato de potasio. Entonces, esta es la forma, así es la forma típica, ¿no? De trabajar con la molaridad. Claro, de repente, pues ya los problemitas los relacionan ahí con algunos otros conceptos, sobre todo de presentación, pues para que no sean todos igualitos, ¿no? Pero el proceso siempre es el mismo. Con la ecuación de molaridad, de concentración molar, ahí puedo estimar el número de moles. O puedo estimar también el volumen de la solución. Si el problema me da el número de moles y me pide calcule el volumen de la solución o calcule la cantidad de agua que se debe de adicionar a una solución fulana de tal, porque sabemos bien que el volumen de la disolución es la suma del disolvente más el soluto. Eso no se nos debe de olvidar. No es el volumen del agua, ¿no? No es el volumen del disolvente. Siempre es el volumen de la disolución. Ok, entonces más adelante vamos a hacer otros problemitas. Vamos a hacer un típico así, revisarlos todos y después resolvemos una batería de problemas donde se mezcle todo. Un mismo problema podemos hacer todos los cálculos, ¿no? Porque podemos expresar la concentración de las diferentes formas para un mismo problema. ¿Okay? Como el ejemplo en que nos dijera, exprese la concentración esta a concentración normal. Y tendríamos que convertir la normalidad, que es la que vamos a ver aquí enseguida. La normalidad. Este tipo de concentración suele ser un poquito más complicadillo ahí el cálculo de la normalidad, pero analizando los conceptos de normalidad, pues es relativamente también simple, nada más hay que entender el razonamiento de dónde viene, ¿no? La normalidad. La normalidad se utiliza mucho para soluciones en las cuales disolvemos, por ejemplo, una sal, como la de ahorita, ¿no? El dicromato de potasio. El dicromato de potasio se solubiliza en agua y se prepara una solución de dicromato de potasio. Es más común verlo expresado como normalidad. O el cloruro de sodio. Cloruro de sodio que se disuelve en agua y forma una solución salina. Para las sales, ¿no? La normalidad. Aunque también se puede trabajar en soluciones ácido-base, en donde se utiliza mucho la molaridad, que vimos ahorita. La normalidad es la relación que hay, dice, entre los equivalentes del soluto y el volumen de la solución expresado en litros. O sea, el volumen de la solución sigue siendo lo mismo. Es el volumen expresado en litros de la solución. Pero en lugar de los moles, como en molaridad, aquí vamos a manejar el concepto de equivalentes de soluto. ¿Sí? Entonces, aquí lo interesante es que es un equivalente, ¿no? ¿Qué es un equivalente? Un equivalente es la cantidad química. Es como si yo dividiera 10 gramos de cloruro de sodio y lo dividiera en puros paquetitos de reacción. Cada uno de ellos es un equivalente. Y cada uno de ellos va a reaccionar o se va a disolver o va a reaccionar con otra sustancia en ese mismo tamaño, un equivalente. Es una cantidad fija de sustancia que depende de el peso molecular de la sustancia y depende de
en cuántas partes se disocia la sustancia cuando entra en solución. Eso es lo interesante del equivalente. Por ejemplo, si disolvemos cloruro de sodio, para que quede un poquito más claro, si agarro un vaso de agua y agrego cloruro de sodio, NaCl, cloruro de sodio es una sal, ¿no? Cloruro de sodio es una sal aloidea, ¿no? Si recuerdan. ¿Cuántos enlaces tiene la molécula de cloruro de sodio? ¿Cuántos enlaces tiene? Si lo representan con una rayita. ¿Recuerdan enlaces químicos? ¿No? Es un enlace iónico entre el cloruro de sodio, entre el cloro y el sodio. Pero ¿cuántos enlaces tiene y de qué tipo? Bueno, es un enlace iónico, ¿no? Porque son iones. Recuerden cuando vimos los tipos de enlace, ¿no? Pues tiene uno, ¿no? Na rayita Cl. El sodio le está dando el electrón al cloro y forman un enlace iónico, en donde el cloro se queda con el electrón. Recuerden que en los enlaces iónicos siempre pierde uno y el otro gana. Mientras que en el enlace covalente comparten, el hidrógeno no pierde su electrón, lo comparte con el cloro para formar el ácido clorhídrico. Es un enlace covalente. Entonces, la molécula de cloruro de sodio es Na rayita Cl. Ya si hacemos su estructura de Lewis y ponemos la rayita, un enlace iónico. Cuando se disocian en solución, las moléculas rompen los enlaces que forman. Es decir, que el cloruro de sodio, que es un sólido, cuando entra en el agua, vemos que se solubiliza o se disuelve. ¿Por qué se disolvió? Porque la molécula de cloruro de sodio rompió su enlace iónico y se separó. Y quedó el sodio como un catión y quedó el cloro como un anión. Entonces están ionizados en solución. ¿Y cuántos enlaces rompió? Rompió un enlace. Entonces, eso significa que en la molécula de cloruro de sodio va a haber siempre el peso molecular del cloruro de sodio se va a dividir entre el número de enlaces que rompió y a eso se le llama equivalente. Es el número de moléculas de reacción o de partículas de reacción que se forman cuando se rompe un enlace. Entonces, ese es el número de equivalentes. Si fuera, por ejemplo, ahí es 1, ¿no? 1 el número. Si fuera no sé, el ácido sulfúrico, H2SO4. Cuando se disocia, sabemos bien que el anión es el sulfato y el protón es el catión. Entonces la molécula dice H2SO4. Tiene 2 protones y tiene un anión. Cuando entra en solución, se disocia de ahí. Entonces cada hidrógeno se va a separar del anión y van a quedar 2 hidrógenos positivos y va a quedar un anión que es el sulfato, que está unido a 2 hidrógenos. Pero el agua o el disolvente tiene la particularidad de que rompe los enlaces de las moléculas. Es lo que hace el agua. Por eso se solubiliza o se disuelve una sustancia en agua, porque se rompen los enlaces. Entonces, la molécula de ácido sulfúrico se disocia en 2 protones, en dos cargas positivas. Por lo tanto, va a tener 2 partículas o 2 paquetitos de reacción. Un hidrógeno y otro hidrógeno. O sea, lo medimos con los cationes, ¿no? Lo medimos con los cationes. El cloruro de sodio se separa en el catión que es el sodio, tiene un paquete de reacción. El ácido sulfúrico se separa en 2 hidrógenos positivos, pues son protones, tiene 2. Entonces, ese es el número de equivalentes. 2, 1, dependiendo de cuántos enlaces se rompen en la molécula. Si se rompen 2 enlaces, es un 2. Si se rompe un enlace, es un 1. Entonces, ¿eso qué nos dice? De que cuando rompe los enlaces, al mismo tiempo está formando partículas que van a reaccionar. Por eso se denominan partículas de reacción. Porque 2 hidrógenos van a reaccionar con algo, ¿no? Un sodio va a reaccionar con algo para formar un compuesto. Entonces, la normalidad es lo que hace. Se mide la concentración en función de cuántas partículas o cuántos enlaces se rompen y por lo tanto cuántas partículas se forman que pueden reaccionar. Ese es un equivalente.
el número de partículas de reacción. Pues. No sé si eso quede claro ahí. Cualquier molécula. Si tienes H3PO4, por ejemplo, ácido fosfórico, puedes preparar una solución de ácido fosfórico. Agarras el ácido y lo disuelves en agua. Ahí está. ¿Qué pasó ahí? Se disoció la molécula. Se disoció en 3 protones y en un fosfato, PO4. Entonces, ahí el número de equivalentes es 3, porque hay 3 enlaces que se rompieron y formó 3 protones que van a reaccionar con algo para formar otro producto. Esa es la lógica de esto. Por eso se miden el número de equivalentes. Ese es un equivalente, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que hay que calcular el número de equivalentes. Hay que calcular el equivalente del soluto. ¿Ok? Entonces, para calcular el equivalente, pues es muy simple. Dice aquí, el peso equivalente, el equivalente, por ejemplo, es la masa entre el número de, de enlaces que se rompen. Entonces, quiere decir que vamos a tener las siguientes ecuaciones, ¿no? Normalidad es igual a equivalente entre volumen de la solución expresado en litro. Y luego, ¿cómo calculo el equivalente? El equivalente va a ser igual a la masa del soluto entre el peso equivalente. Le vamos a poner así, peso equivalente. Y después, ¿cómo calculo el peso equivalente? El peso equivalente, una PEQ, con subíndice PEQ, va a ser igual al peso molecular del compuesto, o sea, a la UMA de la sustancia, entre el número de equivalentes. Número de equivalentes. Esas son las 3 ecuaciones que tenemos que considerar cuando calculamos normalidad. ¿Sí ponemos el pizarrón? Los voy a poner en el pizarrón rápidamente, ¿no? Para que quede más claro lo que es la normalidad. Voy escribiendo de una vez. Normalidad es igual a equivalente entre volumen de la solución. Equivalente es igual a la masa entre el número de equivalentes. El peso de un equivalente es igual al peso molecular entre el número de equivalentes. Ok, vamos a resumir lo que es la normalidad para no enredarnos mucho, ¿no? Video. Uy, lo quité. Y cancela. Ah, ahí está. Ahí se. No. Es que estoy acá. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Bien. La normalidad es el equivalente entre el volumen de la solución. Y el volumen de la solución está en litros, ¿no? Entonces va a ser equivalente. Voy a poner con minúsculo. Entre litro. Estas serían las unidades. Equivalente entre litro. Equivalente, pues es la cantidad que va a reaccionar. ¿Cómo calculo el equivalente? La masa del soluto entre el peso equivalente. El peso es como el peso molecular, va a tener unidades de gramos, ¿no? El peso. ¿Cómo calculo el peso equivalente? Aquí está. El peso molecular del soluto entre el número de equivalentes. Y el número de equivalentes ya comentamos que es el número de enlaces que se rompen cuando se forma la solución. Entonces podemos hacer un ejemplo muy rápido aquí. Por ejemplo, si en un matracito aforado, aquí está la línea de aforo, este matracito es de 100 mililitros, agrego, no sé, 2 gramos de cloruro de sodio.
NaCl. Y quiere que calculemos la concentración normal. La normalidad. Voy a poner una N, porque también así se expresa la normalidad, como una N, ¿no? Así como la molaridad es una N, aquí es normalidad es una N. Y quiere la concentración normal. Entonces nos vamos a la ecuación. Cuando primeramente hacemos el análisis de la sustancia cuando se disocie, cuando este compuesto entra en solución, hay una reacción de disociación, así se dice porque siempre se disocian. NaCl, cuando lo pongo en agua, voy a poner H2O, se disocia en el ion sodio más el ion cloro. ¿Sí? Lo que hemos visto de nomenclatura, de cómo se forma un compuesto, pues el cloruro de sodio se forma cuando se une el cloro con el sodio. Y cuando está en solución, quedan flotando los iones ahí, queda flotando el ion. Quiere decir que se rompe el enlace este, ¿no? Este es un enlace iónico que está aquí. Se rompe y queda este positivo y queda este negativo. ¿Cuántos enlaces se rompieron? Uno. ¿Sí? Por cada molécula de cloruro de sodio se rompió uno. Entonces ya puedo calcular, voy a ir de aquí hacia arriba, ¿no? Primero voy a calcular el peso equivalente. Peso molecular del cloruro de sodio, 36.5 gramos por mol. Es el peso molecular del cloruro de sodio. Luego, es un 22.8, pensé que era ácido clorhídrico. 22.8 del sodio más 35.6, 58.4 más o menos. 58.4 gramos sobre mol. Entre, ¿cuántos enlaces se rompieron? Número de equivalentes. Se rompió uno, ¿no? Por cada molécula de cloruro de sodio. Entre un equivalente por cada mol o por cada molécula de cloruro de sodio. Recuerden que es lo mismo. Se rompió un enlace, un equivalente por mol. A ese enlace se le llama equivalente. Cancelamos mol y nos van a quedar gramos por equivalente. 58.4 gramos por equivalente. Cheque que ese es el peso equivalente. El peso de un equivalente, 58.4 gramos, ¿verdad? Por equivalente. Nos da las unidades que sabemos que debe de tener. Ya tenemos el peso equivalente. Lo sustituyo para sacar el equivalente. ¿Qué más hay de soluto? 2 gramos. 2 gramos de cloruro de sodio. Entre el peso equivalente, 58.4 gramos por equivalente. ¿Sí? Sabemos que es cloruro de sodio también. 2 entre 58.4, ¿cuánto da? Inverso por 2. 0.03. 0.0342, ¿no? 0.0342. ¿Qué unidades tiene? Gramos con gramos equivalentes. Fíjense, me da la unidad equivalente, ¿no? Equivalente. Ya puedo calcular la concentración normal. Esto va a ser igual a 0.0342 equivalentes entre el volumen de la solución. ¿Cuánto se preparó? 100 mililitros. 0.1 litro. Es expresado en litros. Entonces esto es igual a 0.00. 0.34 2 equivalente por litro. ¿Sí? Y sabemos bien que equivalente por litro es la normalidad, por lo tanto la concentración es, voy a ponerlo aquí, la concentración es 0.342 normal.
.342 normal. Y ese es el proceso. Aquí lo único que hay que definir bien es cuántos enlaces se rompen cuando el soluto se solubiliza en el disolvente. Aquí fue 1 porque el cloruro de sodio rompe un solo enlace, ¿no? Pero hay moléculas donde rompe 2 enlaces. Por ejemplo, el cloruro de calcio es CaCl2, rompe 2 enlaces, ¿no? Si fuera cloruro de calcio, CaCl2, esta molécula tiene dos cloros, así va, ¿recuerdan? Así. Entonces, cuando entra en solución, se rompe un enlace, se rompe otro enlace. Se va a formar el calcio más 2 cloros, 2 iones cloro con un calcio. Y lo podemos observar que eso está en la molécula. Rompe 2 enlaces. Por lo tanto, aquí sería un 2. Y todo lo demás es lo mismo. Hay que sacar el número, el peso equivalente, y lo interesante es definir cuántos enlaces se rompen. Eso es lo que tiene de particularidad la normalidad, que hay que calcular el equivalente, pues, y hay que ver cuántos equivalentes o cuántos enlaces se rompen cuando se disocia ese soluto. Y se aplica más que nada para sales, ¿no? Y complejos, moléculas de ese tipo, ¿no? Para ácidos y bases se utiliza más comúnmente la molaridad, ¿no? Bueno, voy a dejar esto. Bien, entonces, pues continuamos la próxima clase con esto. Nos faltaría ver partes por volumen. La molalidad es una sola expresión, ni cálculos vamos a hacer de eso. Es los moles entre los kilogramos de solución en lugar de ser entre el volumen de la solución. Es entre kilogramos. Con la densidad de la solución, pues ya se resuelve el problema, no hay mucho que hacer ahí. Veríamos partes por volumen y porcentaje en volumen, porcentaje en peso y partes por millón. Lo vemos la próxima clase y ya veríamos todas las formas de expresar la concentración. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. Profe, Sí. hay una diferencia entre lo que es la concentración y la concentración normal. ¿Una diferencia entre qué? Concentración y concentración normal. No, es que la concentración en sí es una relación, en forma general. La concentración es una relación entre la masa de un soluto y el volumen de una solución. Ahora, esa concentración la puedes expresar de diferentes formas. Una de ellas es la molaridad, otra es la normalidad, otra es las partes porcentaje en peso y porcentaje en volumen. La concentración como definición siempre es una sola, ¿no? Es la relación entre la masa del soluto y el volumen de la solución. Pero se puede expresar de diferentes formas. Una de ellas, Profe, ¿cómo era la manera en la que podemos determinar cuántos enlaces se rompen? observando la molécula. Así, recuerda, aquí aplicamos algo de eso que vimos anteriormente cuando mirábamos los diferentes compuestos y luego decíamos, exprese la fórmula a partir del nombre, ¿no? Cloruro de sodio. Y tenemos que entender que el catión es el sodio y que el cloro es el anión. Y luego los uníamos y ya decíamos, la molécula es esta porque el catión siempre va del lado izquierdo y el anión del lado derecho. Y integrábamos la molécula. Para entender entonces aquí cuántos enlaces, pues es hacerlo al revés. Ya tengo la molécula, ahora la voy a separar. Si tengo el cloruro de sodio, NaCl, pues ya sé que se unió el sodio con el cloro es el negativo, el sodio es el positivo, y están con un solo enlace, ¿no? El sodio es +1, el cloro es -1, por lo tanto pueden formar un solo enlace, como lo establece la molécula ahí. Hay 2 átomos, formaron un enlace. Entonces, cada molécula que vemos la analizamos de esa forma, ¿no? Entonces, tenemos que acordarnos un poquito de la nomenclatura para entender cuántos átomos se están separando, ¿no? Allí en los demás ejemplos, ahí lo vamos a ir haciendo con moléculas un poquito más, que tengan más elementos para practicar, ¿no? Pero así es, ¿no? Hay que separar los átomos, ¿no?
Ok. Muy bien, jóvenes. Los dejo, o si no se van a empezar a unir los del otro grupo. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Hasta luego. Muchas gracias, Maestro, profe. Nos vemos. Sí, Nos vemos. hasta luego. Mande. ¿Alguien le preguntaba por ahí? pasó lista. Sí, apellido. Padilla López, es que tenía problemas con la computadora y tuve que entrar desde el teléfono. Ok. Padilla López. Alanis, profe, por favor. Ok, ahí está. ¿Cómo te pides? Alanis. Alanis. Ok. Listo, ya quedó. Muchas gracias, profe. Dale, Hasta nos luego. vemos. Hasta luego. Bye. Maestro, Mándeme. ¿vamos a subir todavía la actividad asincrónica o ya no? No, sí, súbanla. Se cerró el sistema. Si no, pues entro al ratito y le pongo para que la puedan subir. Era ahorita la 1:30. Ok, la voy a checar para darle más tiempo y la puedan subir. Ok. Vale, al rato le muevo hoy. Ok.